Bueno, aquí iniciamos con otro tópico, ya entrando un poco más en geometría. Aquí tengo un plano cartesiano bastante pequeño, donde en el eje de X o en los abscisas tenemos el ángulo θ. Y vamos a estudiar ahora las identidades trigonométricas, pero como funciones, fluyendo como funciones. Esta vez el seno, sen, lo voy a identificar con el color rojo. Y vamos a ver cómo fluyen los valores de esta función en términos del ángulo según los ángulos que le pongo. Aquí tenemos el círculo unitario, o el círculo de identidad, no sé cómo le dicen, circunferencia unitaria, no importa, el radio 1. Y bueno, aquí tenemos el seno. Ahora, ¿qué pasa si al seno yo le doy valores positivos? Es decir, valores positivos de 0. Bueno, el cuadrante 1, ¿qué valores tiene el seno de θ? Por ejemplo, en este caso, como podemos ver, creo que es más fácil de visualizar si lo muestro así. Digamos que aquí tenemos, y lo voy a hacer de color rojo. Aquí tenemos θ. ¿Y θ qué es lo que va a hacer? θ en el cuadrante positivo, a medida que yo le voy colocando valores y valores de este lado, lo que le va a pasar a θ es lo siguiente. Va a obtener valores y valores positivos. Como podemos ver, es decir que en el cuadrante 1 tiene valores positivos, totalmente positivos. Así que en el cuadrante 1 podemos declarar que el seno de θ es pues positivo. Ahora pensamos en el cuadrante 2, que es este de acá. Este es el cuadrante 1, este es el cuadrante 2. Uy, esto se debe quedar aquí. Seguimos. Ahora, si yo introduzco valores negativos al seno de θ, nada más negativos, como podemos ver, obtengo valores positivos. Como lo podemos ver por este lado, es decir, que en el cuadrante 2 también tengo valores positivos del seno de θ. Es decir, los valores de θ están ubicados, o los valores positivos, si el seno de θ es un número positivo, si me dicen que es un número positivo, entonces puedo darme una idea de dónde puede estar ubicado ese punto, por ejemplo. Esto puede llegar a ser bastante útil. Ahora, vamos al cuadrante 3. En cuanto entramos en el cuadrante 3, podemos ver que el círculo pues se hace más negativo. O el círculo no, disculpa, el seno. Ah, no vale. Ok. El seno se hace negativo. Y esto ocurre porque, es decir, tenemos de 0 a 90 grados el seno es positivo. De 90 grados a 180 grados el seno es positivo. Pero a 180 grados en adelante, como lo podemos ver aquí, el seno se mantiene negativo. Es decir, que va en un signo positivo, positivo, negativo, negativo, positivo, positivo, negativo, negativo. Y así va con los valores. Entonces, para ángulos mayores a 180 grados, o lo que sería pi radianes, los valores del seno van a ser negativos, por lo menos hasta el ángulo 2pi. Esto es muy interesante. Vamos a dejar ahora el seno quietecito por aquí. Y vamos a hablar de coseno. Nuevamente este es coseno, pero ahora lo vamos a pintar de azul. Bien, este es mi coseno. Bien, como podemos ver, para ángulos, pues, entre un intervalo entre 0 a 90 grados, el coseno es positivo. Hasta aquí todo bien. Recordemos que el coseno es la línea horizontal, mientras que el seno es la línea vertical, que es esta de acá y que se va desplazando. El coseno es esta longitud. Ahora bien, para valores positivos, vemos que pues el coseno se mantiene positivo, valga la redundancia. O valores positivos no, para valores entre 0 a 90 grados es positivo. Pero cuando entramos en 91 grados, el seno comienza a ser negativo. Nada más miren este punto, miren esta coordenada. Mientras cuando tengo este ángulo, el seno comienza a pasar a la izquierda. Es decir, para el seno, el positivo está arriba y el negativo está abajo. Mientras que para el coseno, el positivo está a la derecha y el negativo a la izquierda. Entonces, en este caso pasa a estar positivo, luego pasa a estar negativo por acá, luego sigue negativo y luego sigue positivo, vuelve a estar positivo. Entonces su orden sería positivo, negativo, negativo, positivo. Muy curioso, demasiado curioso debería decir. Entonces, positivo, negativo, negativo, positivo.
Y hasta aquí pues todo bastante claro. Y esto es todo lo que necesitamos realmente para saber los signos de las demás identidades trigonométricas, ya que al final todo es cuestión de senos y cosenos. En el caso del seno, por ejemplo, pensemos en la otra que tocaría, que sería morada, ya que sabemos que la tangente es igual a seno, que lo voy a pintar de rojito, es igual a seno entre coseno, que es azulito. Y al final podemos analizar el signo según ello. En el cuadrante 1, el seno es positivo. Así que aquí arriba tenemos positivo entre el coseno, que el coseno para ángulos positivos, ángulos no, para el primer cuadrante también es positivo. Así que positivo entre positivo me regresa positivo. Así que la tangente en el primer cuadrante es positivo. Ahora pensemos en el segundo cuadrante. En el segundo cuadrante el seno sigue siendo positivo, así que tenemos positivo arriba, entre el coseno. Y el coseno en el segundo cuadrante es negativo. Por lo tanto, positivo entre negativo me regresa negativo en el segundo cuadrante. Seguimos. Va entonces positivo, negativo. Ya ahora en el tercer cuadrante, ambos son negativos. El seno es negativo, mientras que el coseno es positivo. Disculpen, es negativo también. Negativo entre negativo me regresa positivo y aquí tengo 3. Entonces en el tercer cuadrante la tangente es positiva. Y ahora en el cuarto cuadrante el seno es negativo. El seno es negativo, pero el coseno es positivo. Y negativo entre positivo me regresa pues negativo. Y esto en el cuarto cuadrante. Por lo tanto, la tangente sería positivo, negativo, positivo, negativo. Lo cual es un orden muy interesante. El seno es positivo, positivo, negativo, negativo. El coseno es positivo, negativo, negativo, positivo. Y la tangente es positivo, negativo, positivo, negativo. Son patrones parecidos pero distintos. Y de aquí sacamos también para cosecante y secante. Debido a que cosecante es igual a 1 sobre el seno, que va a partir de ángulo, y el 1 siempre es positivo, al final cosecante siempre va a tener los mismos signos que el coseno. Es decir, serían positivos, voy a poner los rojitos aquí, positivo, positivo, negativo, negativo, mientras que el coseno es positivo, negativo, negativo, positivo. La tangente, por otro lado, es positivo, negativo, positivo, negativo, como podemos ver estos signos acá. Y aquí, pues, la cosecante tendría exactamente los mismos signos, en este caso igual, y sería entonces positivo en el primer cuadrante, positivo en el segundo, como la podemos ver por acá, negativo y negativo. Y lo mismo pasaría con la secante y con la cotangente. Serían exactamente iguales, porque al final son funciones inversas de tangente, seno y de coseno, y pasarían a tener los mismos signos. Y bueno, aquí tenemos ya la deducción de los ángulos, por así decirlo. O de los ángulos, no, de los signos en los distintos cuadrantes.